nuestra Biblia ahí, porque este capítulo marca un momento crucial en la vida de Abraham. Número uno, hermanos, se habla mucho del pueblo de Israel. ¿Saben qué? Dios no escogió un pueblo, Dios escogió un hombre llamado Abraham. De ahí se deriva todo. Por eso es tan importante estudiar al Padre de las naciones. Esto es Abraham. De hecho, también se dice que los de la fe somos hijos de Abraham. Y como consecuencia, por la descendencia de Abraham vino un pueblo, Israel. Y Dios decidió continuar la promesa que le hizo a Abraham por medio del pueblo de Israel. Pudo haber elegido a otro pueblo, pero eligió a Israel. Y es lo que estamos tratando de estudiar, pero estamos viendo el origen del pueblo de Israel. Muy bien. Vamos a leer, por favor, el capítulo 18 de los versículos 16. Y vamos a ver aquí una sorprendente información acerca del futuro de dos ciudades, quizás más ciudades, las que estaban alrededor de Sodoma y Gomorra, ciudades cercanas a la tierra que Abraham y su familia habitaban. ¿Se acuerdan cuando su sobrino le dice, Abraham le dice, ya somos muchos, vete a la derecha y yo a la izquierda? Y entonces Lot dice, pues me voy para la derecha. Dice, yo me voy a la izquierda. Y Lot se va cerca de la ciudad de Sodoma. Ubiquen ese dato, ubiquen ese dato. Muy bien, entonces vamos a leer, por favor, a partir del versículo 16. Génesis 18, capítulo 16. Hasta el 33. Y lo vamos a hacer de manera congregacional. Yo leo los versículos pares y ustedes, hermanos, leen los versículos nones. Entonces les pido de favor, si nos ponemos de pie para leer la escritura, pero un favorzote, el que lea en voz alta, léalo en la versión Reina Valera 1960, porque si no, no que diga otra cosa, está diferente, pero es lo mismo, ¿sí? Pero para seguir todos al unísono. Entonces comienzo yo la lectura de la palabra de Dios, que dice así: los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos acompañándolos. Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra, entonces Jehová le dijo: por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumentan más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo. Y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de Jehová. Quizá haya 50 justos dentro de la ciudad. Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de él. Entonces respondió Jehová: si hallare en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor a ellos.
quizá faltarán de 50 justos 5. Destruirás por aquellos 5 toda la ciudad. Y dijo, no la destruiré si hallare allí 45. Y dijo, no se enoje ahora mi señor si hablare, quizás se hallarán allí 30. Y respondió, no lo haré si hallare allí 30. Y volvió a decir, no se enoje ahora mi señor si hablare solamente una vez, quizá se hallarán allí 10. No la destruiré, respondió, por amor a los 10. Muy bien, podemos sentarnos. Vean nomás qué relato tan espectacular tenemos aquí. Porque hermanos, quiero que desde ahorita vean una cosa. El Señor Dios Todopoderoso es de las pocas veces que en la Biblia habla con una persona, con un ser humano. Y había 3 personas, pero muchos dicen que era la Trinidad. No precisamente. Eran 2 ángeles y, hermanos, el Cristo preencarnado. Era Jesús manifestándose antes de la encarnación como hombre. ¿Por qué era Jesús? Porque Dios Padre es espíritu. El Espíritu Santo nadie lo ve porque también es espíritu. Entonces Dios en el Hijo sí se puede ver. Y estuvo platicando con él cara a cara. Y se acuerdan que en el contexto anterior vinieron a decirle que Sara iba a tener un hijo. Y ya se nos dijo que los trataron muy bien, que la hospitalidad de Abraham fue inmejorable. Y se saciaron y comieron. Entonces, estas 3 personas, 2 ángeles y Dios mismo, venían a hacer varias cosas. ¿Cuál fue la primera? Decir que Sara iba a tener un hijo. Número 1. Personalmente Dios baja y le dice, Abraham, tu esposa, que es ya muy grande, va a tener hijos. Y tuyos, Abraham. No adoptados, tuyos. El primer milagro. Sara se ríe. Pues ¿quién no se iba a reír, verdad? Ante una situación así. Pero Dios le dice, en el tiempo va a pasar. ¿Y por qué es importante esto? Porque la base por la cual viene el Salvador y Señor a este mundo fue Abraham. El Mesías desciende directamente de Abraham. El Salvador de nuestras almas viene de Abraham. Por eso era tan importante la persona de Abraham. Les dice lo que va a suceder y se despiden y se van. Y se van estos 3 personajes después de transmitir el mensaje a Abraham y se alistan para continuar su viaje. Como buen hospedador que era Abraham, lo acompaña algunos metros después de su casa. Porque en ese tiempo se acostumbraba a eso. Llegaba un viajero, se le hospedaba y se le encaminaba para que fueran juntos a despedirlo, y ya cuando creían que era una distancia aceptable, se despedían. Y luego miran hacia Sodoma y Gomorra. Pero antes de todo eso, le dice Dios a Abraham, en el versículo 16, y deteniéndose él, los varones asieron de su mano y de la mano de su mujer
y de las manos de su... Ah, no es cierto, ya me estoy adelantando. El 16. Los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos acompañándolos. Bien. Y dijo Jehová: ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? ¿Se imaginan qué comunión tan hermosa tenía Abraham? Que Dios se dirige a él para darle a entender su voluntad. Hermanos, enseñanza número 1: si queremos saber la voluntad de Dios, debemos de estar en intimidad con Él. Muchas veces decimos: ¿y por qué Dios no me habla? Pues porque estás lejano de Él y no lo oyes. Abraham estaba tan cercano a Dios que Dios le dijo sus planes. Fíjense, y les dice en el versículo 17, Dios revela su plan a Abraham. Dice: y Jehová dijo: ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? ¿Y por qué no se lo encubrió? Porque fíjense lo que dice el versículo 18. Como que luego este relato de Sodoma y Gomorra nos quita la importancia del versículo 18. Y dice: habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser bendita en él todas las naciones de la tierra. Dios está haciendo una pregunta, pero no para que la conteste Abraham. Es una pregunta, ¿cómo le llaman? Retórica, que ya trae una contestación en sí misma. Pero lo importante es cómo describe a Abraham. A ver, hermanos, ¿cómo lo describe? Dice: habiendo de ser Abraham una nación grande, cuando no tenía hijo propio. Impresionante, ¿no? Número 1. 2. Una nación grande y fuerte. Grande y fuerte. 2. Y habiendo de ser benditas en él todas las familias de la tierra. ¿Ya vieron? La bendición viene por la obediencia de Abraham. Abraham creyó y le fue contado por justicia. Y Dios le llama amigo, el padre de la fe. Y ya vimos qué tanto hizo Abraham para que fuera considerado el padre de la fe. Muy bien, continuamos. Ahora, aquí sale una pregunta: ¿por qué destruir a Sodoma y Gomorra? ¿Cuáles fueron sus pecados? Y yo sé que la mayoría ya está diciendo cuál fue su pecado de Sodoma y Gomorra. Va más que eso, hermanos. ¿Sí fue la homosexualidad? Sí. ¿Fue la perversión? Sí. Hay más. No nomás fue eso. Entonces, normalmente nosotros relacionamos a Sodoma y Gomorra con ese pecado, pero no. Vamos a ver 2 textos donde nos indican cuáles fueron los pecados de Sodoma y de Gomorra. ¿Listos? Vámonos. Ezequiel 16, 49 al 50. Solamente voy a poner 2 textos, hay más. Y dice así: cuando estaba preparando el mensaje, yo decía, ¿qué tenía Sodoma y Gomorra que Dios decidió destruirla? ¿Por qué? ¿Qué había? Y dice así Ezequiel: he aquí que esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana. Soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso, y se llenaron de otra vez soberbia, e hicieron ¿qué? Abominación delante de mí, y cuando lo vi, las quité. Luego dice Judas 7, no el que se ahorcó, otro Judas.
como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en vicios contra naturaleza, ¿ya se entiende ahí? Vicios contra naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo de fuego eterno. Muy bien, vamos a tener un poco de historia. ¿Se acuerdan cuando se llevaron preso a Lot, el sobrino de Abraham? Uno de los reyes que salió al rescate era ¿de dónde? De Sodoma, porque Lot se había establecido ahí. Luego el rey de Sodoma, ¿se acuerdan? Que le dice a Abraham, agarra lo que quieras. Y Abraham que dijo, no voy a agarrar nada. Hermanos, apenas caí en cuenta porque era por la perversidad de Sodoma. Fue por eso que Abraham fue otra de las razones por las cuales Abraham no quiso tomar del botín del rey de Sodoma. Ahora, el tipo de gobierno que imperaba en el tiempo de Abraham era muy parecido al feudalismo. ¿Qué era el feudalismo? Había un señor feudal que tenía feudos, es decir, mucha tierra, y estaban el feudal, la clase noble, los obreros, los campesinos y los esclavos. Y no estoy describiendo ningún país de Latinoamérica, ¿eh? ¿Y qué pasaba? Que el 90% de las cosechas se le daban al rey para todo lo que el rey quisiera. Entonces el rey hacía lo que bien le parecía. ¿Le importaban los menesterosos o los que no tenían nada? No. ¿Ayudaba a los demás? No. ¿Humanizaba a los esclavos? No. ¿Ya vieron por qué fueron los pecados de Sodoma? Entonces todo lo que el rey bien le parecía es lo que hacía. ¿Y qué pasa cuando hay exceso? Hermanos, cuando hay exceso y no hay quien lo detenga, llegan al exceso peor que hay, llamado abominación. Y fue lo que estos pueblos tenían, abominación. Eso lo vamos a ver de una manera muy clara en el capítulo 19, cuando los varones van a Sodoma y pasa algo muy especial ahí. Así que no se pierdan la próxima semana. Muy bien. Y entonces, ¿quién empezó a clamar? ¿Los de Sodoma y Gomorra? No, porque los destruyó a todos. ¿Me explico? ¿Quién empezó a clamar? Los que estaban en los alrededores, los que les cometían fraudes, les quitaban privilegios, injusticias. Ellos fueron los que clamaron. Y se acuerdan que en Levítico dice, trata bien al menesteroso y al pobre, porque si no, ellos clamarán y yo los escucharé. Hermanos, en verdad, aquí yo no me atrevo a decir algunas cosas porque no tengo pruebas como estas, pero muchas de las desgracias que a algunos países les pasa, seguramente es por el clamor de la gente que está sufriendo injusticias. Yo no puedo decir que un terremoto, una inundación, un incendio, algo así, haya sido porque esas ciudades hayan cometido algunos pecados. Puede ser, y aquí hay un principio que sí puede haber sucedido de esa manera. Entonces, ¿qué pasó? El clamor era tan grande, fíjense, tan grande. Imagínense un pueblo lleno de pecados abominables. Lo peor que puede suceder, las peores injusticias que da la vida, lo peor. A tal grado, a tal manera, fíjense, que Dios mismo fue a atestiguar que eso estuviera pasando. Oye, Héctor,
Dios es todopoderoso. ¿Que no lo sabía ya? ¿Para qué baja? ¿Para qué baja si Él ya todo lo sabe? Pues con más razón el relato. Dios lo quería constatar con su propia vista. Que esos clamores estaban siendo reales. Hermano, hermana, cuando veas una injusticia, clama al dador de la justicia. Pero si clamas, aguántate lo que le pueda pasar por quien clamas. Porque si tú fuiste el injusto, no sé qué Dios pueda hacer. Muy bien. Ya vimos, hermanos, cuáles eran los pecados de Sodoma y Gomorra. Y Dios se basa en decirle a Abraham lo que iba a hacer, porque Él le había prometido que iba a ser una gran nación, que tenía confianza en Él y que la extensión de la promesa iba a seguir con Abraham y con su descendencia. Primero con Isaac, luego con Jacob y luego con todo lo demás que conocemos. Entonces era de mucha importancia este tipo de información que Dios le da. Luego el versículo 19. ¿Cuál es la responsabilidad de Abraham? Dice el versículo 19. Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa de sí que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham, lo que ha hablado acerca de él. Otra característica de Abraham era que Dios sabía que a la descendencia de Abraham la iba a instruir en los caminos del Señor. Dice el versículo 19. Él sabía que Abraham iba a ser fiel a enseñar los estatutos y mandamientos de Dios, aunque aquí no había sido dada la ley, pero ya tenía principios Abraham de cómo era Dios. Pero aquí habla de una cosa: haciendo justicia y juicio. Hermanos, ¿se acuerdan que ya vimos todo un estudio acerca de la justicia de Dios en Génesis? Si no se acuerdan, váyanse al YouTube, ahí está la justicia de Dios. Y casualmente yo la di. Así que me consta que está ahí. Porque muchos de nosotros decimos, ¿qué es la justicia? Y humanamente hablando, hay dar cada uno lo que le pertenece. Y no es así. ¿Qué es la justicia de Dios? Uno, somos todos, hombres y mujeres, somos hechos a la imagen de Dios. Y Dios a todos nos trata por igual. Es decir, tenemos la dignidad dada por Dios. ¿Qué es justicia? Tratar a los demás como si estuviera viendo a un ser hecho a la imagen de Dios. Eso es justicia. Ustedes díganme, ¿a un esclavo se le daba justicia? No, porque no lo estaban tratando conforme a la imagen y semejanza de Dios. Tú cuando eres soberbio y dices, ay, pobre naco, no estás tratando a una persona conforme a la dignidad que le da Dios. ¿Ya vieron en dónde estriba la dignidad? En lo que Dios ha dicho que eres. Y Dios le estaba diciendo a Abraham, Abraham, vas a tratar a los demás con justicia y con juicio. Y muchas de las leyes que Dios le dio al pueblo de Israel hablaban de justicia y juicio. De tal manera que cuando entraba la esclavitud no la impuso Dios, el ser humano fue el que la puso. Y él decía, si una persona te sirve por 6 años, al séptimo, déjalo ir. Y cuando pidas dinero y llegue el año del jubileo, perdónale las deudas. Justicia, para que todos sigamos igual. Esa es la justicia de Dios. Nomás háganse una pregunta, hermanos.
Nosotros nos salvamos por fe en Jesucristo. ¿Están de acuerdo? ¿Seguros? ¿Seguros? ¿Ustedes creen que Dios salve a alguien de otra manera? Los incas, los mayas, ¿Por qué? ¿Sería Dios injusto? Porque dice, yo voy a juzgar a todos por el Evangelio. Todos para mí son iguales. Para Dios no hay consentidos. Lo siento. No eres el consentido ni la consentida de Dios. Has vivido engañada. ¿Engañado o engañada? Para Dios todos somos iguales. Y Dios nos trata de una manera tan personalizada que no podemos decir porque a Él le da y a mí no. Dios es tan sabio que sabe a quién darle y a quién no darle, a quién quitarle y a quién proveerle, por algo en particular. Esto nos debe quitar la envidia. ¿Por qué? Dios, a Él sí lo bendices. ¿Qué estás diciendo? Dios, eres injusto. ¿Ya vieron? ¿Y por qué digo esto? Porque Abraham va a utilizar este argumento para Dios. Ese Abraham también tenía sus cosillas. Vamos a ver cómo utilizó este argumento mismo para tratar de encasillar a Dios y hacerlo que pensara de otra manera. Otra cosa, ¿dónde vivía el sobrino de Abraham? ¿Y quién de aquí no haría algo por su familia? Que saben que la van a destruir. ¿Ya vieron? Muy bien. Vámonos al versículo 20. El clamor contra Sodoma y Gomorra. Dice, entonces Jehová le dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado, ¿cómo? En extremo. No era poquito, no era mediano, era en extremo. Ya no se podía más. Ya era tal el pecado de estas ciudades que el clamor era popular, insisto, no de la misma ciudad, sino de los alrededores. Ya no podían vivir con este tipo de gente. Entonces, aquí nos habla que Dios escuche el clamor de la gente de Sodoma y Gomorra que se ha elevado hasta Él. Sus pecados han llegado a ser extremos, graves. Y va a haber un juicio divino. Dios está preparando para juzgar a estas ciudades debido a su gran maldad. Su justicia exige una respuesta a las atrocidades cometidas. Y aquí empieza la intercesión de Abraham. ¿Por qué? Pues porque sabía que su sobrino estaba ahí. O Abraham era una persona misericordiosa, bondadosa. Y comenzamos. Y dice el versículo 21. Descenderé ahora y veré si han consumado su obra, según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Entonces Dios mismo va a verificar, a cerciorarse de que que estos pecados eran relacionados al clamor que había escuchado. Hermanos, de antemano sabemos que sí, que Dios ya lo sabía. Pero aquí viene la enseñanza con Abraham. ¿Me explico? Aquí el personaje principal es Abraham. Dios estaba hablando con él de una manera íntima. Dios estaba haciéndolo reflexionar a Abraham de una manera que él entendiera cuál era la justicia y el juicio de él mismo, de Dios mismo. Y para que Abraham también se diera cuenta de todas las perversiones que estaban pasando. Entonces, vemos que Dios escucha porque fue a investigar personalmente y Dios va a actuar. Luego versículo 22, vámonos al 22. Y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham aún estaba delante de Jehová. Se fueron los dos ángeles hacia Sodoma, y eso lo vamos a ver muy claro en el capítulo 19. Fueron los dos ángeles hacia Sodoma, pero Abraham se quedó delante de él. Aquí, ojo, aquí en el versículo 22
Dice, pero Abraham estaba aún delante de Jehová. Dicen los estudiosos que los rabinos que tradujeron el Antiguo Testamento lo pusieron así porque estaba al revés y que era una blasfemia ponerlo de la siguiente manera. 22. Pero Jehová estaba delante de Abraham. Aquí se oye al revés, ¿no? Que porque no era tan divino que Abraham estuviera delante de él, sino Dios tiene que estar delante de él. Bueno, el chiste es que platicaron juntos. Y le dice Abraham a Dios intercediendo por Sodoma, versículo 23. Y se acercó a Abraham y dijo, ¿destruirás también al justo con el impío? ¿Ya vieron? Abraham empieza a decirle a Dios cosas que por naturaleza Dios era. Pero Abraham dijo, pues vamos a ver, vamos a platicar, Señor. Aquí vemos una intercesión de Abraham por el pueblo de Sodoma y Gomorra. ¿Qué aprendemos, hermanos? Pues que hay que interceder. Y vamos a ver cuántas veces lo hizo Abraham. Abraham aquí tenía una preocupación por la justicia. Abraham se muestra profundamente preocupado por la suerte de Sodoma y Gomorra, temiendo que Dios pueda castigar a los justos junto a los pecadores. Y aquí hay una intercesión audaz. Fue audaz Abraham. Sin miedo, pero con respeto, Abraham se acerca a Dios y le ruega que perdone a la ciudad si encuentra al menos 50 justos. Eso nos lo va a decir el versículo 24. Dice el versículo 24, quizá haya 50 justos dentro de la ciudad, ¿destruirás también o no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que están dentro de él? Y fíjense lo que dice el versículo 25. Lejos de ti el hacer tal que hagas morir al justo con el impío y que sea el injusto tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de ser lo que es justo. ¿Se dan cuenta que Abraham le quiere enseñar a Dios? Digo, fue su novatez o su emoción. Pero ¿a poco no oramos así nosotros? Señor, te pido que me sanes. Yo siempre te sirvo. Yo siempre estoy contigo. Señor, dame ese carrito. Yo siempre ofrendo. ¿Qué no lo estás viendo? Ya estoy hablando como chilango, ¿verdad? ¿Qué no lo estás viendo, Señor? Señor, ¿por qué me quitaron este trabajo? ¿No soy el más chambeador? ¿Cree que Dios no lo sabe? Y Abraham le dice a Dios, Señor, no seas injusto. Qué temerario el Abraham, ¿no? Pero es que luego oramos con la emoción. No oramos con el entendimiento o con el fervor que queremos, porque queremos hacer lo que a nosotros nos agrada. Ha llegado a tal grado decir eso que hay absurdos como los que decretan. Los famosos, yo decreto que va a pasar esto. Por favor, hombre, ¿qué Dios está esperando que decretes? Ah, sí, ya lo decretó. Dios dice, nomás estaba esperando que lo decretaras para que eso pasara. No, hermanos. Y esto está muy en boga en muchas congregaciones. Se llama la confesión positiva. Eso no existe. Bueno, sí existe, pero no, Dios no hace caso. Se burla de los decretadores. Y hay ejemplos, miles, de aquellos que decretan y nunca ha pasado lo que ellos dicen, porque no es voluntad de Dios. Pero fíjense, vuelvo a leer el versículo 25. Lejos de ti el hacer tal, o sea, que destruyas, lejos de ti.
No lo hagas, Dios, que hagas morir al justo con el impío y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de ser lo que es justo. ¿Qué respuesta hay eso? Pues que el juez de toda la tierra siempre va a hacer lo que es justo, aunque a mí no nos parezca justo. Hermanos, la sociedad, el ser humano está llena de injusticias. Y aquí hago un llamado a aquellos pacificadores que aman a John Lennon y están, imagine all the people. John Lennon no era teólogo, ni idea tenía de lo que iba a pasar. No countries, no fronteras, imagínense. ¿Qué pasarían los países si no hubiera fronteras? Absurdo. Hermanos, no se me desanimen, pero no va a venir la paz mundial. No va a venir. Viene peor. Mejor preparémonos para lo peor. Y que venga el Señor ya pronto, ¿verdad? Entonces, la justicia de Dios se va a hacer, nos guste o no nos guste. Escuchen esta máxima. Las leyes no siempre son correctas, pero son justas, pero son legales. Aquí no le han aplicado la ley, pero no fue lo correcto. Entonces, el derecho no está para hacer lo correcto. El derecho está para impartir la ley. Y si la ley dice esto, se acabó. Les voy a poner un ejemplo muy claro, muy sencillo. Ahí por 1935, 38, se levantó el régimen nazi. Y por ley tenían que agarrar a los judíos y hacerles atrocidades. ¿Era correcto? ¿Pero era legal? Sí, sí era legal, pero no es correcto. Muchas de nuestras leyes no son correctas, pero son legales. Siento decirles, hermanos, que así está la tierra tan corrompida. Entonces, Abraham empieza a hablar con Dios, pero empezó mal, según mi punto de vista, porque le dijo a Dios que podía tener un tinte de injusticia. Pero Dios, como es grande en paciencia, le contesta lo siguiente, versículo 26. Entonces respondió Jehová: si hallara en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré todo este lugar por amor a ellos. Entonces, impartida la justicia de Dios por esos 50. Hermanos, en la actualidad pasa algo muy interesante. Pienso yo que ya no hay tanto Sodoma ni Gomorra por una razón. Y hablo en la actualidad, a raíz de la iglesia para acá. ¿Saben por qué? Porque el Espíritu Santo mora en cada creyente, es decir, en la iglesia del Dios vivo. Y nosotros somos agentes que a la injusticia la tratamos de frenar, de frenar, de frenar. Ha habido gobiernos que han sido justos según la Escritura y han detenido la maldad, la maldad y la maldad. Cuando esa maldad llegue al colmo, cuando llegue al colmo, vendrá nuestro Señor. Y dice, con llama de fuego, igual que en Sodoma. ¿Ya vieron? Y entonces no va a haber 50 justos, va a haber millones de justos que Dios va a salvar. Entonces, gracias a Dios por su Espíritu Santo, por la iglesia
que está deteniendo tanta maldad. Nomás les voy a dar un ejemplo rapidísimo y esto lo vamos a hablar en la reunión de matrimonios. Hay una agenda que le llaman Agenda 2030, algo así, que tiene tres objetivos. Terminar con la población mundial. 2, terminar con la familia. 3, que ya no haya nacimientos. Ya había dicho eso, ¿verdad? Matrimonios, nacimientos y población mundial. ¿Con qué se está haciendo esto? Con todos los lobbies que existen. ¿Me explico? ¿Por qué tanto propaganda para el aborto? Pues para no tener población. ¿Para qué tanta propaganda para matrimonios homoparentales? Para que no tengan hijos y se acabe el matrimonio. ¿Sí? Entonces un día hicieron una reunión de estos lobbies en Colombia y dijeron, ¿qué está pasando? No, la agenda no se está multiplicando como quisiéramos. Y dice, tenemos 2 enemigos graves, tenemos que terminar con ellos. Hermanos, no estoy hablando de una película, esto fue real. Dice, nos está estorbando la familia tradicional, porque la familia tradicional les inculca valores a los hijos. 1, 2, las iglesias cristianas que creen legítimamente en la Biblia, no las iglesias denominacionales, que se creen iglesias pero no lo son, porque hay unas que se creen iglesias y tienen pastoras ateas. ¿Escucharon bien? Y tienen otro tipo de perversiones, esas no. Los cristianos bíblicos, pero bíblicos no de iglesias bíblicas, sino que creen en la Biblia, están deteniéndonos. Porque ellos están orando, educando, inculcando y de vez en cuando salen a manifestarse. Esos son los que nos están dando dolores de cabeza. ¿Y qué hacen ellos? Ojo, papás, ojo con esto. Ya lo cantaron ellos. Un coro de San Francisco ya dijo, vamos por tus hijos. ¿Sí me entendieron? Si no, afuera me preguntan. Estas agendas dijeron, vamos por tus hijos, tú ya estás ruco, ya estás viejo, ya no te puedo cambiar. Perro viejo no aprende trucos nuevos. Voy con los chavitos. Y tenemos el internet al acceso inmediato, amiguitos que influyen, que están permeando a las familias. O sea, hermanos, quiero reconocer que están haciendo un trabajo formidable. Y nosotros dormidos. Mi hijo es incapaz de esto. Mi hijo es incapaz del otro. Pero este sí es capaz. Con un clic ya te dijo todo. Entonces, hermanos, Dios siempre va a hacer lo justo. Siempre, siempre, siempre. Muy bien, continuamos. El versículo 27, aquí vemos la humildad de Abraham. Dice el 27, Abraham replicó y dijo, he aquí ahora que ha comenzado a hablar mi Señor, aunque soy polvo y ceniza. Entonces reconoce que delante de Dios, pues él no es nada, ¿no? Como que ya Dios le dio una respuesta magnífica. Ok, por esos 50 justos no hago nada. Luego del versículo 28 al 32 sigue la intercesión de Abraham. Está intercediendo con humildad, apelando a la justicia de Dios. Y primero dice, hay una persistencia de Abraham. Sigue intercediendo con humildad. Luego siguen 45. Luego 30. Luego 20. ¿Se acuerdan? Y vemos la paciencia de Dios, ¿no? A ver, échale, Abraham, ¿qué más? Échale. Hasta que llega a 10. Dice el versículo, esto lo vamos a ver en el versículo 32.
Y volvió a decir: no se enoje ahora mi señor si hablare solamente una vez. Quizá se hallarán allí 10. No la destruiré, respondiendo por amor a los 10. Muchos se preguntan, ¿por qué no siguió, verdad? Si hubiera llegado a 1, ahí estaba el justo Lot. Dice Pedro, ahí estaba el justo Lot. Si hubiera llegado a 1, quizá no lo hubiera destruido. Pero ¿por qué 10? Y aquí hay mucha controversia, que porque 10 es el límite en el cual se puede llegar a una negociación en una ciudad. Eso decían. Por eso se llegó a 10. Y sigue hablando Abraham, pero de repente todo se termina. Porque no hallaron 10 justos. Dios se retira y Abraham regresa a su lugar. Vamos a ver el versículo 33. Y Jehová se fue luego que acabó de hablar a Abraham, y Abraham volvió a su lugar. Y ahí termina este relato. Hermanos, muchos le han dicho que es un regateo. No, no es regateo. Dios no regatea. Fue una negociación para que Abraham conociera cuál era la justicia de Dios, para que Abraham viera lo que Dios tiene, cómo desarrollar lo que es correcto o de lo que es incorrecto. Vamos a tener una conclusión y una aplicación. Aquí vemos lecciones de fe. La perseverancia y humildad de Abraham nos inspiran a orar con confianza. Oremos, hermanos, aunque, fíjense, Abraham ora a Dios y le dice, ¿qué es orar? Es hablar. ¿Me explico? Orar es hablar. 50 por 50. Bueno, por 45. Sigue hablando Abraham. No, pues por 30. Sigue hablando. Hermanos, no dejemos de orar. ¿Me explico? Que sea nuestra oración perseverante y constante. Aquí vemos también la misericordia de Dios. Dios responde a nuestras súplicas con paciencia y gracia, pero también tiene sus límites. Tiene sus límites. Relación con Dios. Debemos acercarnos a Dios con reverencia, buscando su voluntad y no solo nuestros deseos. Abraham buscaba algo que él quería, pero que no estaba dentro de los planes de Dios. Y la respuesta de Dios a Abraham fue no. Hermanos, cuando Dios te dice no, debemos de decir, gracias Señor por decirme que no. Que Dios no responde mis oraciones. ¿Sabían que Dios todas las oraciones las responde? Todas. Más bien no responde a lo que tú crees. Estás orando por un cambio de casa, de trabajo. No, Dios no me responde. Ya te respondió, te dijo que no. Pero tú quieres sí, sí, sí. Y es no. Acuérdense que Dios responde sí, no. Pues espérame. Espérame tantito. Pero el chiste es buscar su rostro día a día. Oremos, hermanos.